Sean ustedes bienvenidos a Ganímedes Astral, una ventana al encuentro de la historia y la astrología. Bienvenidos. Con el patrocinio de Hola amigos, soy Ganímedes Astral, bienvenidos a mi YouTube, que nos vamos a encontrar cada semana en YouTube. Es un espacio para aprender astrología desde el punto de vista de los personajes de la historia. Allí vamos a encontrarnos cada semana y vamos a aprender astrología. Soy alumno de Mauricio Puerta, quien tiene un espacio en YouTube desde el programa Códigos TV. El espacio del maestro Mauricio Puerta se llama Puerta Astral. Allí él también publica artículos sobre carta astral. Pero en el caso de nosotros, en Ganímedes Astral, vamos a presentar cartas astrales, pero de personajes en la historia, ya sea como artistas, políticos, militares, de la historia y también de tiempo contemporáneo en nuestro país y en el mundo. Entonces sean bienvenidos a la primera edición de Ganímedes Astral. Pueden dejar sus sugerencias, como también el deseo de aprender, saber quiénes eran su personaje favorito en la historia. Entonces bienvenidos acá a Ganímedes Astral. En este primer video de Ganímedes Astral vamos a hacer la carta de José Antonio Galán. Él fue un mártir de la independencia. José Antonio Galán nace el 14 de enero de 1741 en Charalá, Santander. Eso era antiguamente virreinato de la Nueva Granada, el municipio de Charalá. Hoy es el municipio de Charalá. En ese momento era la provincia del Socorro. Sentenciado a muerte por participar en la insurrección de los comuneros o la revolución de los comuneros. Como les dije, vamos a hacer la carta astral. José Antonio Galán era de signo Capricornio, o sea, la cabra que sube en las montañas. Le encantaba la agricultura porque fue agricultor, la cabra, o sea, tierra. Ascendente Aries, por eso le encantaba la guerra, por eso murió en la guerra. O sea, Aries era el cuerpo espín, que si no lo tocan no espina. Ascendente Sagitario, eso quiere decir que es el centauro. Eso quiere decir que es el Quirón que quiere sanar, más no lo pueden sanar a él. José Antonio Galán nace con o sea, su destino desde que nació ya estaba fijado, como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una línea directa entre la casa 8 y la casa 8 tiene a Sagitario. Es el mismo signo que tiene como medio cielo y como medio cielo y como signo solar, signo lunar en Sagitario. Y recordemos que Sagitario es el que tira la flecha corta o larga o la guerra también. Sagitario en la casa 8 es el peligro, lo asesinan. Además en la casa 8 está la lunita azul, que son las ideas súper brillantes. Y además tiene a Venus, que es la belleza de sus ideas. Por las bellezas de sus ideas, porque no estuvo de acuerdo con el otro señor con el que él estaba de codo a codo, que se llamaba su amigo de su amigo de tropa, el generalísimo Juan Francisco Bermeo, que él es el que lo traiciona y lo manda a que intercepte las tropas que venían de Cartagena, y él lo vende al virrey y lo mandan a matar.
Juan Francisco Bermeo lo traiciona. Su infierno, su muerte fue por las ideas brillantes de la independencia. Casa 8, tengamos esa idea en cuenta, esa línea. Casa 8 es donde tiene a la Luna, a Venus y a Sagitario. Y va directamente pegado con la casa 2, que es la casa de los recursos. Pero la casa 2 está en Géminis, que es el bipolar, sí o no, llevar y traer. Él fue asesinado por los recursos, él fue asesinado porque se interpuso al negocio de las materias primas del aguardiente y el tabaco, del famoso impuesto del estanco. Además tiene a Quirón, es decir, fue decapitado por los recursos. Además tiene directamente la otra línea, tenemos en la casa 8 directamente una línea que va directamente a la casa 5. Y en la casa 5 tiene la lunita negra en Virgo, es decir, la luna negra, la maldición sobre su casa que le interpuso el virrey Juan, directamente está casi que una L completamente, un triángulo, pero un triángulo de sangre. De la casa 5 sale otra línea, es curioso, pero es que todos se interconectan. De la casa 5 sale una línea azul que va directo a la casa 9, que es la del extranjero. El extranjero es porque tenía que hacer un viaje corto y largo, pero en Capricornio, él es Capricornio. Él tenía que hacer ese viaje, un viaje largo contra el extranjero, porque está Urano en Capricornio. Es más, desde que él nació con fricciones y además se comunicó la revolución a otras personas. Ahí está Mercurio, se enfrentó con el sistema, ¿no? La mentira del sistema, y automáticamente sale otra línea desde la casa 9 hasta la casa 12, que es la casa de los cementerios, los hospitales, los asilos de ancianos, la sepultura. Y en la sepultura está Atenea, la diosa de la sabiduría, el asteroide Atenea. En la casa 12 está también la cruz del infortunio, o sea, lo asesinan en el signo de Aries. Ese es José Antonio Galán, protomártir y prócer de la independencia colombiana. En esta carta astral vamos a estudiar la carta astral de Antonio Nariño, precursor de la independencia colombiana. Antonio Amador José Nariño y Álvarez del Casal nace un 9 de abril de 1765 en Santa Fe de Bogotá. En esos tiempos era el virreinato de la Nueva Granada. Fue junto con Pedro Fermín de Vargas, Francisco de Miranda, José Cortés de Maradiaga y Eugenio Espejo, se le considera precursor de la emancipación de las provincias americanas de aquel imperio español. Antonio Nariño se casa con Magdalena Ortega de Nariño y muere el 13 de enero de 1823 a los 53 años en Villa de Leyva. Antonio Nariño es el precursor de la independencia colombiana, de ahí el nombre que se llama la Casa Nariño, donde vive el presidente de la República de Colombia. Antonio Nariño estudió en el Colegio Mayor de San Bartolomé, fue político y militar. Fue alcalde de segundo voto del Cabildo de Santa Fe de Bogotá en 1789. En 1793 o principios del 94 tradujo el texto aprobado por la Asamblea de Francia. Es cuando traduce los derechos del hombre y del ciudadano. Por esa época él trae la imprenta de España, que estaban en plena época de la Ilustración. ¿Por qué coincidencia? El 14 de julio de 1811, en coincidencia con la toma de la Bastilla, Antonio Nariño inicia la publicación de un seminario llamado La Bagatela, que era un periódico de crítica política que se proponía divulgar y hacer más efectiva su tarea de oposición a las ideas realistas del incipiente gobierno realista. Por ese pequeño problemita es que él es encarcelado. Lo mandan a Cádiz, pero en Cádiz se escapa y se empieza a recorrer toda Europa, Inglaterra, Francia, España, Italia, para recoger fondos para
la emancipación en Colombia. La Gaceta de Santa Fe, cuyo número salió el 31 de agosto. Se produce después la llegada del periodista cubano Manuel del Socorro Rodríguez en 1790, traído por el virrey José Espeleta. Luego crea Arcano de la Filantropía con Pedro Fermín de Vargas y Francisco Antonio Sea, José Antonio y Juan Esteban Ricaute, Luis y José Luis de Anzuela, Francisco Antonio Sea, Joaquín Camacho, Francisco Tovar y el doctor Iriarte. Antonio Nariño también escribe el Patriota y se hace amigo de Francisco de Paula Santander, pero en oposición del vicepresidente Santander. En ese momento estaba naciendo la República, ¿no? A continuación vamos a leer la carta astral de Antonio Nariño, prócer y precursor de la independencia colombiana. Antonio Nariño nace el 9 de abril de 1765 en Bogotá, Colombia. Era de signo Aries, signo solar, Aries, ascendente Cáncer, medio cielo o signo lunar Sagitario. Antonio Nariño en su primera casa o casa de Aries tenía al signo Cáncer, el Panzer, el hombre de la guerra, pero la personalidad tenía la cruz del infortunio, es decir, era una persona, llámese, complicada en su trato, era bipolar. Además que la casa 1 está entre el signo de Cáncer y el signo de Leo, era entre la casa y el poder, era una personalidad bipolar, cuasi geminiana. En la casa 2 o casa de Tauro tenía a Neptuno, al asteroide Ceres, asteroide Atenea o Palas Atenea y el nodo sur, o sea, el pasado. Sus recursos, es decir, sus recursos eran la sabiduría, el buscar la sabiduría del pasado, es decir, la imprenta, eran sus recursos, y el viajar, esos eran sus recursos. Y fueron sus mismos recursos los que lo llevaron a la casa 8, que es la casa de la muerte y los envenenamientos y los ahorcados. En ese caso fue su muerte normal, su muerte natural. No fue ni fusilado, ni siquiera ahorcado, ni siquiera tampoco fue envenenado. Ya lo miraremos en la casa 12 y en la casa 6. En la casa 5, Antonio Nariño tiene una gran afinidad por signo Sagitario. Los hijos que era Sagitario es las ideas, la ilustración, y precisamente en la casa 5 está la lunita, que es la iluminación, es decir, el ciclo de las luces, que va directamente a la casa 12, que es el que lo llevará a la muerte en el exilio, en donde está también Cáncer. El exilio será su última morada, y preciso en la casa 12 está Júpiter, Deus, Zeus, Júpiter. En la casa 6, Antonio Nariño tiene a Capricornio y tiene a Plutón, es decir, lo escondido. Su salud siempre fue su problema, que lo llevó a la muerte, tanto que él toda la vida sufrió de neumonía, porque Capricornio rige los sistemas respiratorios y las piernas, por ser la cabra que sube, y obviamente tuvo problemas con Plutón en la casa 6, la neumonía, por sus continuos viajes. Primero porque fue exiliado cuando fundó el Arcano de la Filantropía, que fue exiliado, llevado preso hasta Cádiz, de donde se voló, se escapó y empezó a viajar por toda Europa para lograr la independencia y volver a 1810 libre. En la casa 8, Antonio Nariño la tiene en Piscis, que es la espiritualidad. Él la entrega al prójimo, como Jesucristo la entrega al prójimo. Él fue llámese, el chivo expiatorio para la independencia. Allí tiene en la casa 8, tiene la rueda de la fortuna y tiene el futuro. Recordemos que
Su muerte es en el futuro y depende del pasado, de los recursos. El futuro depende de su pasado. Y preciso en Piscis tiene también a Quirón, que es en sí la muerte. La muerte es su futuro. La casa 9, Antonio Nariño la tiene en signo de Aries. También allí está el signo de Venus, que es la belleza. Era muy hogareño, pero también se le pasó entre la casa y la guerra. Era muy orante y era muy intelectual. Tiene el signo de el sol en Aries. Le da bastante iluminación a Aries en la guerra. En la casa 10 la tienen en Tauro, entre Tauro y Aries. Pero tiene los signos más en Aries que en Tauro. Es decir, su éxito fue Mercurio y Urano. Por supuesto, Mercurio son las letras, el periodismo, la imprenta y la revolución. Él nació para ser el precursor de la independencia en Colombia. En la casa 11, está entre Tauro y Géminis. Allí la casa 11 está la lunita negra en Géminis, que es el llevar y traer. Obviamente, la casa 11 son sus amigos. Tuvo problemas con sus amigos de llevar y traer noticias, no le creyeron. Por algo le dijeron que era traidora a la patria y tuvo en contra a Camilo Torres Tenorio, porque Torres Tenorio era federalista y Antonio Nariño era centralista. También en la casa 11 está Saturno, que es el Cronos, el tiempo. Era el que tenía que organizar la casa, organizar a Colombia, pero por debajo de Saturno estaba Marte, que es la guerra. En la casa 12, para terminar la carta astral, pero seguir con las figuras de la carta, está en la casa 12, que es los cementerios, las sepulturas, los asilos ancianos y también los hospitales. Está Capricornio, está Cáncer y está Júpiter. Es decir, él murió en un asilo de ancianos, allá en Villa de Leyva. A continuación vamos a mirar las figuras. Tenemos que entre la casa 12 y la casa 6 hay una relación. Es la enfermedad de Antonio Nariño, la neumonía que se lo llevó a la muerte. La casa 12 y la casa 5, que es la independencia americana, la independencia colombiana. Entre la casa 10, que son los éxitos, va directamente con la personalidad, y la casa 12. La casa 9, que es la profesión y los viajes largos, está directamente con la casa 6. La casa 2 con la casa 8 y la casa 11 con la casa 5. Forman una cruz fija que lo hace el precursor de la independencia en Colombia y precursor de la patria, de la República de Colombia. Esa es la carta astral de Antonio Nariño, el precursor de la independencia de Colombia. Entramos en la carta astral de Simón Bolívar. Simón José Antonio en la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Nace en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. Fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia y Perú, ¿no? La enfermedad de Simón Bolívar siempre la tendrá como tuberculosis. Pero como ya sabemos la historia de Bolívar, entonces nos vamos a limitar a su carta astral. Simón Bolívar es de signo solar Leo, ascendente Escorpio, medio cielo o lunar Géminis. Eso le da gran capacidad para ser un gobernante y un militar. Leo, el que manda en la manada. Escorpión es el que busca el problema para la pelea. Y así es, él siempre buscó la pelea para hacer sus objetivos, su emancipación bolivariana. Simón Bolívar en su primera y en segunda casa astrológica, la tiene vacía. En su casa número 3 tiene dos cosas interesantes, que es Saturno en dominio Capricornio. La casa 3 es por lo general de Géminis, pero en la casa 3 tenía en su momento de nacimiento a Capricornio, pero
Capricornio es el planeta regente Capricornio en Saturno, es decir, el tiempo, el cronos, la ley, el orden. Por lo tanto, Simón Bolívar nació para imponer el orden en el tiempo, es decir, nació para ser libertador, para libertar a su territorio, su América Latina, su América del yugo español, del imperio español. Él nació para ser libertador, pero al mismo tiempo tenía Júpiter en Capricornio, que Júpiter se cae en Capricornio, significa que Júpiter, como es el Iupater, el que da la orden para ejercer las labores, para seguir adelante, la fuerza, por lo general Júpiter es de Sagitario, es decir, la fuerza, la dinámica. Júpiter es el que mira hacia lo lejos, hay que hacer las cosas, pero en este caso Júpiter se cae en Capricornio. Además que tiene en la casa 4, en Acuario, la casa 4 es de signo de Cáncer, pero en la casa 4 está Acuario, junto con Plutón, que son los recursos y el infortunio. Recordemos que a Simón Bolívar le quitan los recursos, la corona, por ser emancipador, y él desde su juventud, él tenía que ser sus bienes saqueados, depuestos por la corona española. Ahí está la ruina de sus recursos por sus ideas. Es decir, los recursos de su familia fueron quitados por la corona por su emancipación americana. La casa 3, que es la casa de los hermanos o de los viajes cortos o los amigos que son como hermanos, va ligada completamente a la casa 9. Es decir, los viajes cortos están ligados a la casa 9, que son los que por su profesión de ser militar tenía viajes cortos y viajes largos. Es decir, estaba montado en una caravana permanente. Pero después la casa 9 la vamos a mirar con más detenimiento. Tiene una cruz mutable, tenía una cruz cardinal desde Libra hasta Aries y desde Capricornio hasta Cáncer, lo que lo hace con bastante fuerza, porque Libra es el orden, el equilibrio, Aries es la fuerza, Capricornio es el escalar, la cabra, y Cáncer es la guerra, el Panzer, el tanque de guerra, muy en sus cosas, el cuero duro. Pero en la casa, bueno, volvemos a hablar sobre, ya miramos la casa 4, que habla sobre su familia, que fueron confiscados sus bienes por sus ideas. En la casa 5 tenemos a un Simón Bolívar, que está en el signo de Piscis, completamente espiritual, completamente emocional para la humanidad. Piscis, el que da la vida por sus demás, porque Piscis es, y tiene ahí el nodo norte, que su hijo va a ser en el futuro, y preciso está en la casa 11, que es la casa de Acuario, pero allí está el nodo sur. Pero interesante porque desde la casa 5, donde está Piscis, a la casa 11, que está Virgo, Simón Bolívar nace con fricción. Ya sabemos lo que es una fricción. No, creo que muy pocos saben lo que es una fricción. Una fricción es aquello que se enfrenta el alma cuando se cumplen cada 9 años. Las fricciones se dan cada 9 años. El nodo norte es donde va el alma y el nodo sur de donde viene el alma. Las fricciones, ya les comenté eso, que se hacen cada 9 años. Cada 9 años el alma deja el pasado atrás. Es decir, Bolívar nació con fricciones. Por algo se le decía el hombre de las dificultades. Cada 9 años Bolívar va a tener problemas de fricciones. A los 9 años, al parecer, deja su casa paterna y su casa, porque a los 9 años muere su madre, su mamá, doña Concepción Palacios. A los 27.5 años vuelve a tener fricciones. A los 46 años vuelve a tener fricciones, pero no volverá a tener fricciones porque a los 46 años se murió.
Ya sabemos que él muere a los 47 años. Pero volviendo a la carta astral, dejando atrás al nodo norte y nodo sur. Vamos con la casa 6, la casa de la salud, del bienestar, tanto físico como espiritual y emocional de Simón Bolívar. En la casa 6, Simón Bolívar la casa 6 estaba en Aries, pero ese Aries tenía a Marte, planeta Marte, su regente. Pero y estaba en Marte en su domicilio en Aries, por eso se le dio se le facilitó todo por ser un alma emancipadora. Pero esa casa se va directamente con la casa 12, que es la casa de los hospitales, los asilos de ancianos, las sepulturas, las traiciones, las cosas, los inconscientes, lo oculto, lo siniestro, y la casa 2 está en Libra. Más adelante miraremos la parte. En la casa 6, Aries mira todo lo que es sistema circulatorio y respiratorio y sistema nervioso. Pero recordemos que Simón Bolívar, como tiene a Marte en la sangre, entonces la enfermedad de Simón Bolívar nació para tener tuberculosis, tanto por herencia como carta astral. En la casa número 7 tenemos a un Bolívar que tiene la casa 7, el matrimonio, las parejas, los asuntos serios, está Tauro, cuero duro, que no se muta por nada, pero en la casa 7 tendrá Quirón, o sea, la castración. Como bien sabemos, Bolívar se casa con María Teresa, pero ella muere de fiebres amarillas en Caracas. Automáticamente ese matrimonio es castrado por Quirón. Quirón, ahí no solamente lo castraron físicamente, nunca se castró físicamente, pero sí lo castró emocionalmente, lo que lo lleva a pedir la emancipación y convertirse completamente en un libertador. Esa fue por decir algo, el premio que le da el destino a Simón Bolívar por haber muerto María Teresa, porque automáticamente Tigre se convierte en un libertador, porque el matrimonio es castrado, pero sus hijos serán las 5 repúblicas. En la casa 8, que es la muerte, los envenenamientos, las relaciones incestuosas, la tenemos en Géminis, y en Géminis está la lunita azul. Lo que no sabemos es de qué signo sería Manuela Sáenz Aispurú. Ella nace en Quito, Real Audiencia de Quito, Virreinato del Perú, el 27 de diciembre de 1797. En todo caso, en la casa número 8 tenemos la luna azul en Géminis, pero la casa 8 es la muerte. Bolívar muere por sus ideas libertarias, sus brillantes ideas de llevar y traer ideas, lo que era libertador. Y precisamente la casa 8 va ligada a la casa 12, que son los cementerios y las complicaciones y los asilos de ancianos. Recordemos que Bolívar muere en el exilio en Santa Marta, departamento de Magdalena, en Colombia. En la casa 9 tenemos a un Bolívar con cáncer en su casa 9, significa su profesión como militar. En la casa 9, el día de su nacimiento, estaba Juno, la esposa de Júpiter, Eupater, Zeus, Deus, con Mercurio. Él era brillante en sus ideas de comunicaciones, en sus discursos emancipadores. Tenía a Urano es regente de Acuario, directamente con la casa 4. También tenía a la lunita negra, lo que lo hace automáticamente como el hombre de las dificultades, y además tuvo problemas con su cuerpo, porque recordemos que él murió de tuberculosis. En la casa 10 tenemos a un Leo, y el sol estaba en su domicilio en Leo, lo que lo hacía brillar mucho más. Pero en la casa 10 estaba además el asteroide Palas Atenea, la sabiduría y la cosecha, Ceres, el asteroide Ceres, y la casa 10, que es el éxito, es decir, su éxito era ser militar por sus ideas y su sabiduría, que automáticamente va con la casa 4, con sus ideas, pero esas ideas tuvieron sus infortunios. En la casa 11 tenemos, que es la casa de Acuario, tenemos a un Virgo, pero Venus se cae en Virgo.
lo que significa que Venus, que es la belleza, lo seguidor de lo hermoso, de, de los adornos de la casa, y Virgo es la cenicienta, el docente, el hechicero, el profesor, el señor de casa. Simón Bolívar nunca no era un hombre de casa, no era un hombre de hogar. Él nunca se la pasaba en la casa, porque él se la pasaba, era montado en un caballo. En la casa 11, que son los grupos y amigos, va directamente con la casa 5, que es la casa de sus hijos. Sus hijos eran las 5 repúblicas que él libertó. La casa y con la con la que tuvo fricciones. La casa 11 era su pasado, que tuvo que ser desordenado y no tener hogar, como lo miramos con la casa del matrimonio, que va directamente enlazar la casa 11 con la casa 7. Y la casa 7 estuvo castrado para tener hijos, porque su esposa murió. En la casa 12 tenemos a un Neptuno, que son las profundidades del alma. Era un hombre muy, por llamarse el hombre de las dificultades, era un hombre que era muy atormentado, precisamente por su carrera política y militar. Tuvo muchas amantes, como las Ibáñez y Manuelita Sáenz, pero nunca se casó. Por juramento que le hizo María Teresa en nunca volverse a casar, y nunca se volvió a casar, más tuvo mucho. Bueno, ya hicimos el recorrido de las 12 casas. Ahora vamos a mirar los constantes cuadrados que tiene desde la casa 3, iniciando en la casa 3, pasando a la casa 6, a la 9 y a la 12. La carta astral de Simón Bolívar es una no es una carta astral muy karmática, pero en su profundidad en la casa 11 y 19 es una carta astral de mucho poder espiritual y libertador. Además tiene una cruz cardinal que va desde Libra hasta Aries, y desde Capricornio hasta Cáncer. Casa 12, casa 6, casa 3, casa 9. Esa es la carta astral de Simón Bolívar, el hombre de las dificultades, el padre de 5 naciones: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. En esta carta astral vamos a hablar y estudiar sobre la carta astral de Jorge Eliezer Gaitán Ayala, quien nace el 23 de enero de 1903. Jorge Eliezer Gaitán fue un abogado, escritor y político colombiano, rector de la Universidad Libre en Colombia entre 1936 y 1939, especialista en Derecho Penal desde 1931, fue alcalde de Bogotá 1936 y titular de 2 ministerios, Educación y Trabajo, y congresista durante los periodos entre 1929 y 1948, disidente del Partido Liberal y candidato presidencial a las elecciones de 1946. Jorge Eliezer Gaitán se casó con Amparo Jaramillo y de ella tuvo la doctora hoy Gloria Gaitán. Era abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Además le gustaba el fútbol, profesor universitario y abogado. Jorge Eliezer Gaitán es asesinado el 9 de abril de 1948. Después de ese tiempo se denomina este periodo como el periodo de la violencia en Colombia. Él además obtiene el diploma de la Real Universidad de Roma 1926, aunque otras fuentes dicen que su verdadero nacimiento fue Pucunubá, Cundinamarca. Era hijo de la profesora Manuela Ayala Beltrán y el librero Eliezer Gaitán Otálora. Desde joven, Gaitán participó en la política, apoyó la candidatura de coalición de Guillermo León Valencia en 1918 y fue orador durante las protestas contra el presidente Marco Fidel Suárez en marzo de 1919. Organizó la Sociedad Literata Rubén Darío y constituyó el Centro Liberal Universitario. Además inició estudios superiores en la Universidad Nacional de Colombia,
donde se titula como doctor en Derecho y Ciencias Políticas el 29 de octubre de 1924, con la tesis titulada Las ideas socialistas en Colombia. Esa obra se declaró socialista e incorporó postulados marxistas en la lectura de su realidad. Es decir, Jorge Eliezer Gaitán era liberal socialista marxista, aunque muchos autores no lo han querido confesar. En la Real Universidad de Roma en 1927, su tesis fue El criterio positivo de la premeditación, que fue magna cum laude, es decir, una tesis de grado, la cual significó graduarse con honores. Fue además elogiado y apreciado por el gremio que lleva el nombre de su profesor más cercano, Enrico Ferri. Como periodista, contribuyó a la fundación de medios alternativos de comunicación como Periódico Jornada, fundado por su amigo Luis David Peña. Como homenajes existe el municipio de Puerto Gaitán en el Meta, el corregimiento de Gaitania en Planadas, Tolima, y además la época del asesinato fue total, porque él fue asesinado por Juan Roa Sierra, quien se pensaba que era de la corte de los nazis, porque él días anteriores se había encontrado con unos nazis y el mismo Fidel Castro Ruz para hacer y con el político venezolano Rómulo Gallegos Betancourt. Sobre su muerte vamos a hablar de esta carta astral y ver cómo todas las cuestiones se trazan en la historia, y la historia ya está hecha desde que uno nace. Ya sabemos que su asesinato provocó una violenta reacción popular por su correspondiente represión gubernamental llamada como el Bogotazo. A continuación vamos a hacer la carta astral de Jorge Eliezer Gaitán. Nace el 23 de enero de 1903 en Bogotá, Colombia. Él era signo Acuario, ascendente Tauro, medio cielo Sagitario. Cuando nace, en su casa 1 no tenía ningún planeta salvo el signo Tauro, o sea, su ascendente. En la casa 2, la casa 2 tendrá mucho que ver con su muerte, porque la casa 2, que es la casa de los recursos, la casa de Tauro, estaba en el signo de Géminis, y Plutón, que son las riquezas, estaba en la casa 2. Es decir, traer las riquezas, las cosas de lo oculto, los recursos de Colombia. Estaba peleando por los recursos de Colombia. La casa 2, los recursos, las finanzas, los tesoros de Colombia. Como también estaba, pero Neptuno en la casa 3, pero Neptuno y la sabiduría estaban en la casa 3 en Cáncer. Es decir, su caparazón, las cosas internas, pero en ese caso son los viajes cortos. En la casa 4, Jorge Eliezer Gaitán tenía a Leo, y el Leo tenía Ceres, el asteroide de Ceres, que es lo que tiene que cosechar, que tenía que cosechar era el poder, pero ese poder le es arrebatado. En la casa 6, Jorge Eliezer Gaitán, que es la casa de la salud, tenía a Libra, es decir, su salud era muy equilibrada, pero aún así su gran enfermedad estaba ligada a la casa 12, que es la casa de los hospitales. Es decir, Jorge Eliezer Gaitán parece ser que sufría de algo de problema del corazón, porque Aries rige al sistema circulatorio. En la casa 7 era muy hogareño y muy fogoso con su pareja, porque está en Escorpión y tiene a Juno en su carta, en su casa. En la casa 8, Jorge Eliezer Gaitán tiene, que es la casa de la muerte, el infierno. Tenía, el momento de su nacimiento está en Sagitario, el poder, la independencia, la guerra, el lanzar las flechas. Recordemos que él era abogado, era orador, él fue alcalde, tenía a Urano. Es decir, venía a ser una gran revolución a la oligarquía, porque en la casa 2 está Plutón, la plutocracia.
Él venía a hacerle un gran remesón a la oligarquía de aquella 1948, cuando estaba Laureano Gómez, venía a hacerle una revolución a la oligarquía, los recursos de la oligarquía. Venía a traer el Partido Liberal Socialista Marxista, del que se proclamaba seguidor, por decir algo. Como también tiene a la Luna Azul, que era muy iluminado con esas ideas y por tanto cargaba con el pueblo. En la casa 9, Jorge Eliezer Gaitán la tiene en Capricornio, que es la cabra que sube, y acordemos que Capricornio es un signo de tierra, como lo es Tauro. Tauro de pronto es el corral, la vaca, pero el caso de Capricornio es el que sube y el que nunca deja de alcanzar sus destinos. En la casa 9, que son los viajes largos y la profesión, estaba ligada al Libra, que son los abogados, pero en la casa 9 tendrá la lunita negra, tendrá a la cruz del infortunio y tendrá a Quirón, es decir, por ser abogado, por por un caso de un teniente que defendió, él le dio el perdón al teniente y por eso Roa Sierra asesina a Jorge Eliezer Gaitán. Ahí están todos los elementos. Por ser abogado y por defender los recursos, ahí está el triángulo perfecto de la muerte para Jorge Eliezer Gaitán. Casa 9, infortunio, la lunita negra en Capricornio y Quirón, la cirugía. En la casa 10 tenemos a un Jorge Eliezer Gaitán en el éxito, pero ese éxito fue por las ideas por ser abogado. Es más, tiene 3 triángulos seguidos, desde los recursos hasta la salud y el éxito. Su éxito fue ser abogado, a pesar de que nació en Boyacá, pero se dice que nació en Bogotá. No se sabe exactamente, pero su gran éxito profesional fue en ser abogado. Claro, nació en la casa 10, en Acuario, que es la revolución, las ideas, y Acuario es regente de Urano. Urano es regente de Acuario, y era una revolución de las ideas con su liberal socialismo marxismo, en donde Júpiter y Júpiter está en Acuario, que le da más poder, pero el Sol estaba exiliado en Acuario, es decir, la brillantez no daba con la libertad. Venía a dar una total libertad al pueblo colombiano en 1948, a las elecciones del 48, liberar a un pueblo de la oligarquía que había en 1948. Es ayudada por Júpiter y Júpiter, las bellezas de sus discursos y la facilidad de comunicación. Mercurio es el heraldo de los dioses. Entonces, en ese caso, Jorge Eliezer Gaitán estaba llamado a ser presidente, pero la misma oligarquía no le convenía. Y por eso hizo como un chivo expiatorio con Roa Sierra y ayudadas también por los alemanes, pero al mismo tiempo estaba Fidel Castro, quería que lo ayudara con su revolución en Cuba. Es decir, Fidel Castro Ruz fue heredero de las palabras de Jorge Eliezer Gaitán. O si no hubiera sido Jorge Eliezer Gaitán el presidente de Colombia. En la casa 11 es la casa de los amigos, pero no era muy de amigos porque está en Piscis, era muy retrógrado, muy escondido y tenía la rueda de la fortuna y era muy orante. La casa 10, la casa 12, la casa de los hospitales, los asilos de los ancianos, los cementerios, tiene el nodo sur que va ligado al nodo norte de cuando nace con la salud. Es decir, tenía problemas, aparte que tenía problemas circulatorios, que se mira en Aries, también fue asesinado, tenía problemas de circulación, tal vez era diabético. Jorge Eliezer Gaitán, acuariano, signo Sagitario, medio cielo, signo Acuario, ascendente Tauro, medio cielo Sagitario. Cruz entre Aries y Libra, mutable, y Sagitario Géminis. Jorge Eliezer Gaitán
al momento de su muerte, dando una revolución solar en Bogotá. Al hacer una revolución lunar el 25 de abril de 1948 a las 22:37 de la noche, encontramos exactamente a un Urano en la casa 6 con Venus en Géminis. En la casa 7 está vacía, pero en la casa 8, que es el infierno, encontramos el infierno, la muerte, encontramos al signo de Leo, encontramos a Plutón, que es la plutocracia, la riqueza, la oligarquía colombiana, y tenemos a Saturno, que es el regente de de Capricornio. Está marcado por la muerte del 8 de la casa 8, Jorge Eliezer Gaitán, sin duda, era el momento de su muerte. A Jorge Eliezer Gaitán lo mató la oligarquía colombiana, exactamente la bogotana. En la casa 9 están en los viajes, pero está Neptuno, es decir, un viaje largo, un viaje al más allá, un viaje espiritual, es decir, lo acompaña la muerte. Es curioso, pero en la casa 12 está Júpiter, Iupater, Zeus, Deus, Dios, Padre Celestial, compartiendo la casa del Capricornio, el signo Capricornio, y la de Sagitario. Creo que no se puede decir más sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, haciendo una revolución hasta el 25 de abril de 1948, pero su muerte fue el 9 de abril del 48. Era el mes lunar, lo que hacía la luna, y la luna estaba, al momento de su nacimiento, estaba en la casa 8. Por sus obras lo conocerán, y la luna estaba precisamente en la casa 11 de sus amigos. Estaba en el momento más brillante. Sus amigos era el pueblo colombiano, y preciso la luna, la casa 11, estaba en Sagitario. Esa es la revolución lunar para Jorge Eliezer Gaitán. Esa fue la carta astral del caudillo del pueblo, como se le llamó, Jorge Eliezer Gaitán. En esta carta astral siguiente vamos a tomar la carta natal de J. Mario Valencia, o también llamado Jorge Mario Valencia, quien nace el 31 de marzo de 1956. J. Mario Valencia fue un escritor, presentador, productor y conductor de televisión colombiano. Se educó en la Universidad de La Sabana, en Bogotá. Trabajó en Caracol Televisión y RCN Televisión. Tuvo programas como Cazadores de la Fortuna, Sábados Felices Día a Día, Muy Buenos Días, El 3 de la tarde, Los 3 a las 6, Valores Humanos y Noticiero Prove y Dominguísimo. J. Mario Valencia era de signo Aries, ascendente Cáncer, medio cielo Sagitario. J. Mario Valencia nace con el Sol en Cáncer, Sol en Aries, y Aries estaba en la casa 10, que es la casa de Capricornio, pero al mismo tiempo en la casa de los recursos, que es la casa 2, J. Mario Valencia, Jorge Mario Valencia, la casa 2 estaba en Leo, el orgullo, la arrogancia, el poder. En la casa 2 él nace con Leo, pero en la casa 2 tenía 3 planetas ese día que nació, ese 31 de marzo. Tenía a Júpiter y Iupater, que es el regente de Capricornio. Tenía a Plutón, que es el regente de Escorpión, y tenía la cruz del infortunio en la casa 2. Vamos a mirarlo casa a casa para que se tenga en cuenta quién era J. Mario Valencia en la carta astral. Esa casa 2 formará parte de su nefasto final de aquel 6 de junio del 2019. J. Mario Valencia en la casa 4 en su familia, es decir, con su padre. Era una persona muy solitaria, muy introspectiva. En la casa 5 en sus hijos
miraba mucho hacia el futuro, tener en cuenta hacia el futuro, pero era muy de orden, porque además tenía en la casa 5 tenía a Escorpión y a Sagitario, es decir, cositas pequeñas, pero los tenía en cuenta para el orden de sus hijos. Claro que Saturno también es su hijo fue al final su YouTube, porque Saturno rige también el tiempo, el cronos, la televisión. En la casa 6 de la salud era un hombre muy bien aspectado. En cuanto a la salud, tenía a la lunita azul, con algo de bastante visión que tiene Sagitario entrando a la casa 6. En la casa 8 tenemos que J. Mario Valencia, que es la casa de la muerte. Nació con Acuario en la casa 8, es decir, la muerte en las ideas. También está la diosa Atenea, que es la sabiduría, y Quirón. Es decir, la muerte de J. Mario está exactamente en su carta astral, con la casa 8 en Acuario, que son las ideas, la cirugía y la sabiduría de Acuario, y la sapiencia de Atenea, que son las ideas, que va directamente con la casa 2, donde está con Leo, con Júpiter, con Plutón y con la cruz del infortunio. Y recordemos que cuando él muere, Júpiter había entrado en su casa hacía 6 años, porque él muere a los 63 años en Cartagena de Indias, un 6 de junio, por isquemia cerebral, tanto que Wikipedia aparece que murió por isquemia cerebral. Ahí está. En la casa 9, J. Mario Valencia, cuando nace, tenía a Mercurio en Aries, lo que lo lleva a ser un comunicador social por excelencia, porque recordemos que Mercurio era el mensajero de los dioses. Como profesión también tenía en Piscis, es decir, era muy sentimental y parece ser que fue seminarista ya en Medellín. Pudo tener dos profesiones, presentador y ser sacerdote, pero se inclinó más bien por el periodismo. En la casa 10 tenemos a un Aries potenciado por el Sol en Aries, el que le da el motivo para tener el éxito. J. Mario Valencia en la casa 11 era muy reservado con los amigos, porque tiene a Tauro, que es su corral, era muy de su familia, y Venus rige a Tauro, y además era de sus amigos, pero era muy hacia su pasado, es decir, prefería a sus amigos del pasado que en el futuro, tanto que en el momento de su fallecimiento fueron sus amigos del pasado los que estuvieron con él. En la casa 12, pues la casa 12 depende de la casa 10 de su éxito, pero en la casa 10 no tiene a nada. Su fin fue entre los recursos y la casa 8. Parece ser que fue como resultado de la isquemia cerebral, el alto nivel de estrés que tuvo en Bogotá, porque él se va para Cartagena de Indias para un viaje de familia, y allá le da la isquemia cerebral. Parece ser que no tenía posibilidades, que sus últimos días estuvo como presentador, pero de su propio canal de YouTube, y aquella promesa de que RCN le iba a dar de nuevo el espacio en Muy Buenos Días fue una falsedad. Entonces parece ser que el hecho de que haberse salido del programa de televisión fue lo que aumentó las posibilidades para la isquemia cerebral y desencadenó su muerte. Esa es la carta astral para J. Mario Valencia o Jorge Mario Valencia. Jorge Mario Valencia fue un gran presentador de televisión, tanto que en la revolución lunar de aquel 6 de junio del 2019, en la casa 12 tenemos a un Quirón, la cirugía en Aries. En la casa 8 tenemos a un Júpiter, que es un Sagitario es la lanza, y tenemos a una lunita azul y un Ceres, que significa que
se los lleva. Claro, era el tiempo porque hacía 3 años que Pater estaba en la casa 8 con él. Es decir, era el momento de la muerte para J. Mario Valencia. Tenía que morir por isquemia cerebral. En la casa 7 estaba la cruz del infortunio. En la casa 1 estaba Urano en Tauro y estaban las vestales, es decir, las sacerdotisas, las que llevan las almas a los cielos. Lo más significante aquí es la casa 12, en donde está Aries con Quirón. Ahí podemos mirar el final de J. Mario Valencia y en su carta astral.